Bueno, yo me provocaba decirte que algo que puede sonar como una frase ingeniosa, pero es real, que es que yo creo que el teatro siempre se ha hecho en condiciones adversas. O sea, digamos, no es que yo recuerde un momento donde por más que, porque se habló hace algunos 3 o 4 años, un poquito más, de un supuesto boom del teatro peruano, limeño, porque cada vez que dicen teatro peruano, evidentemente se refieren al teatro limeño, un ejemplo más del centralismo, bueno, en fin. Y entonces yo decía, pero ¿boom de qué? O sea, boom es, ¿por qué? Porque a ciertos espectáculos, no todos, empezó a ir más gente. Porque es cierto que el teatro, a nivel de, digamos, presencia en los medios, publicidad, etcétera, en las últimas décadas cambió mucho. Creo que para bien, en ese sentido. Pero sí, claro, claro, hemos pensado mucho todos yo tomé un teatro que es el Teatro Larco, que es un teatro que ya está cerrado, supuestamente van a construir un edificio. Ahí sí me voy a acordar qué cosa había antes, porque le decía a Mauricio antes de empezar que me pasa ahora que a veces paso por lugares donde hay edificios nuevos y trato de acordarme qué cosa había antes y no me acuerdo, pero ahí sí me voy a acordar. Ahí sí, no hay pierde. Estuvimos 6 años ahí, haciendo teatro contra todo, ¿no? Y claro, la historia tremenda es que estrenamos una obra de Leonidas Yerovi, que eran dos obras juntas. Leonidas Yerovi es un dramaturgo nuestro que a mí me gusta mucho. Leonidas, el tatarabuelo, como le dice Mateo Chiarella, que es su tataranieto. No, su bisabuelo, su Bisabuelo bisabuelo, ese. su Sí. bisabuelo, su bisabuelo. Y se llamaba Belén, Sofocos y Trajines, y era una mezcla era unir la de 4000 y Domingo 7, que son dos sainetes en un acto, con la idea de que las dos obras además curiosamente pasan en domingo. Entonces era interesante, era un domingo limeño en 1907, 1908, en una casa, en una pensión miserable, en una casa, digamos, de clase media. Bueno, y la obra terminaba con una persecución, con tiros, ¿no? Una especie de homenaje al cine mudo pero con sonido, ¿no? Entonces, esas persecuciones. Y el día del estreno, la noche del estreno, yo estaba afuera porque yo tengo una costumbre que es que yo nunca estoy en el estreno adentro, ¿no? No me gusta ver la función el día del estreno, por cábala y por nervios. Y Tarata estaba a 6 cuadras y no solamente escuché la explosión, sino vi después el humo y entré corriendo al teatro porque estaba seguro que la gente iba a salir corriendo y iba a ser terrible. Entonces, una de las cosas más increíbles que me ha pasado en mi vida de teatro es que abrí la puerta y la gente estaba riéndose en medio de la persecución. Terminó, la gente aplaudió, fue un aplauso muy cálido, y la gente se fue rápidamente porque había toque de queda. Y una amiga, Mariela Balbi, que es periodista, en ese momento, más que ahora, creo que ahora ya no sé si escribe, pero en ese momento ella me dijo, mira, está todo muy bien, pero saca la explosión del final, porque la gente se va a asustar. Y fue como, y yo le dije, cuando llegues a tu casa, te vas a dar cuenta que la explosión no era parte del espectáculo. Y la gente pensó que era parte del espectáculo, salvo los actores que vieron que el techo del teatro literalmente se levantó, ¿no? Bajó. Entonces, claro, ahora es una historia, no es una anécdota, digamos, una historia, pero en su momento fue muy duro porque evidentemente, como ustedes comprenderán, las siguientes funciones teníamos 10 personas, 6 personas, ¿no? Y sin embargo, el acuerdo que teníamos todos es que hacíamos la función igual, porque era importante hacerla, ¿no? Entonces, eso siguió por un tiempo y un momento ya la cosa no daba para más. Y Juan Carlos Gené, que fue un importante maestro de teatro, escritor, actor, director argentino, él había sido mi jefe cuando en una época trabajé en Caracas para una cosa que se llama el CELCIT, el Centro Latinoamericano de Creación y Estimación Teatral,
Y él me había dicho, él estaba en Venezuela también, porque a raíz del golpe militar del 76 se tuvo que ir. Y me dijo, si la cosa se pone muy complicada, vente aquí. Y lo llamé y le dije, mira, me voy. Y empecé a hacer mis maletas una noche para irme a Caracas a arreglar todo, a buscar casa. Y estaba con la televisión prendida y apareció un cintillo que decía, atrapan a animal Guzmán. Así que me fui. Bueno, vi algunas cosas, pero cuando regresé ya dije, no, no sé qué hubiera sido de mí si hubiera estado ahora en Venezuela. O sea, No, lo que imagínate, quiero pero contar con todo esto es que es una vida tan, en general la vida de todo el mundo, ¿no? Pero todo es tan inesperado, ¿no? ¿Quién nos iba a decir pues que iba a pasar una cosa como la que nos está pasando, ¿no? Que yo, o sea, nunca se me hubiera pasado por la cabeza, pero en absoluto. O sea, entre todos los posibles escenarios tremendos del futuro, jamás me hubiera imaginado esto. Teatro, por lo menos en Lima, y yo por lo que conozco el teatro en Arequipa también, es independiente. O sea, no, o sea, recibimos algún tipo de apoyo alguna vez, etcétera, pero básicamente todos los grupos, bueno, aquí ha habido un cambio, ¿no? En los años 90 se dio un cambio, a mediados de los 90 pasó algo diferente en el medio teatral limeño, que fue la aparición del Centro Cultural de la Católica, ¿no? Que se le encomendó a un hombre de teatro, como Edgar Saba, y a una mujer de teatro, como Alicia Morales. Entonces, evidentemente, el apoyo, si ven gatos que pasan, son mis gatos. Bueno, uno acaba de pasar, perdón. Se da un espacio donde después vienen otras instituciones, la plaza, ¿no? El Teatro de la Universidad del Pacífico, etcétera, donde los teatros empiezan a producir. Ya los grupos para ese momento habían casi desaparecido, ¿no? Solo Yuyascani continuaba, ¿no? Yuyascani creo que ha sido el único grupo, no creo, ha sido el único grupo que se ha mantenido, van a cumplir 50 años aproximadamente. Entonces, hay un cambio en la medida que estos teatros, se suma después el británico, empiezan a producir sus propios espectáculos, ¿no? Entonces hay un cambio importante. Entonces, podría decir que es un teatro institucional. Sí, esa división, bueno, ahora ya no existe, y creo que, por un lado, me parece bien que no existe esa división que era un poco maniquea en su momento. Creo que ahora hay más apertura y creo que eso es bueno. Creo que se han perdido algunas cosas también, ¿no? Creo que se ha perdido, nos hemos vuelto todos, al desaparecer los grupos, nos hemos vuelto todos, esa palabra que yo detesto, pero que bueno, hay que usar, que es freelance, ¿no? O sea, todos, yo trabajo, tengo la suerte y la posibilidad de trabajar en varios teatros, no solamente en esos teatros grandes, también trabajo en un teatro que es un teatro realmente independiente, como el Teatro de Lucía, por ejemplo, ¿no? Que es el Teatro de Lucía Irurita y sus hijas, donde ellas subvencionan los montajes, o sea, ahí las obras se hacen básicamente a taquilla y viendo lo que pasa. Pero también fundé hace exactamente 8 años algo que se llama Escena Contemporánea, que es una pequeña productora que manejamos 3 personas, Juan Carlos Adriancén, que ahora está en Bogotá, Magali Bolívar y yo, y producimos espectáculos por nuestra cuenta. Normalmente espectáculos que quizás en estas instituciones más grandes o semi-instituciones o instituciones de alguna manera no se pueden hacer, ¿no? Y es dificilísimo. Y siempre estamos en rojo, siempre. Cada año decimos ya se acabó, nunca más, y volvemos, ¿no? Porque creo que es parte del... Entonces yo vivo un poco las dos versiones, ¿no? El teatro más establecido, podemos llamarlo, y el teatro mucho más independiente en ese sentido. Y claro, ahora para ambos teatros, sobre todo, bueno, para los teatros independientes es muy fuerte, pero para las instituciones es más fuerte todavía, ¿no? Porque tienen un personal fijo, ¿no? Y eso está poniendo algunos de estos teatros en situaciones difíciles, pues, también, ¿no? Bueno, es lo que está pasando con todo, ¿no? yo creo que la hipotética independencia también te permitía, y pienso sobre todo en función a lo que tú has realizado,
te permitía desarrollar conceptos como el hecho de hablar de un grupo de teatro de investigación, que ese era un poco Sí, el rótulo de Umbral. No sé si podrías comentarnos un poco de este aspecto de la claro. investigación que me A parece ver, fundamental. yo vengo de una generación, la generación de los 70 en el teatro, que fue una generación donde hay por lo menos unas 15 personas que nos profesionalizamos. O sea, pero veníamos, normalmente si tú querías ser actor en esa época, estudiabas en la Escuela Nacional de Arte Dramático o te formabas, digamos, prácticamente, pero había un teatro universitario, pero el teatro universitario no era un teatro profesional, era un teatro que era como una actividad extracurricular. Y lo que fue pasando con el TUC, que después pasó con el Teatro de la Universidad de San Marcos, el Teatro de la Universidad de Lima, es que muchos de nosotros que estábamos estudiando otras cosas, yo empecé a estudié letras porque mi padre me obligó a entrar, cosa que le agradeceré siempre, porque unos maestros maravillosos. Pero, claro, el problema me perdí, porque me acordé de los maestros. Bueno, sí, ya me acordé, ya me acordé. Entonces, claro, varios de nosotros decidimos ser actores profesionales, directores profesionales, y tuvimos por distintas razones, becas, posibilidades personales, etcétera, la posibilidad de salir. Nos formamos afuera, yo me formé afuera, y después regresamos. Entonces, era toda una promoción de gente que veníamos además de la experiencia del grupo. El teatro de los años 70 se pensaba siempre en grupo, ¿no? No solamente si hacías creación colectiva, que era algo que se hacía mucho. El grupo en el que yo andaba nunca hicimos creación colectiva, pero la manera como nos acercábamos al trabajo era grupal. Por ejemplo, en el grupo ensayo, que yo fui parte, las obras teníamos reuniones de lectura, por ejemplo. Entonces se escogían las obras entre todos, ¿no? Alguien podía presentar una obra y la dirigía otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que trajimos al teatro, al grupo ensayo, y que era parte de la universidad, porque el teatro universitario era parte de la universidad, era esta idea de la investigación. Investigación tanto a nivel de teoría, digamos, como también de probar cosas nuevas, ¿no? Se habló de Grotowski en un momento, empezamos a hacer ejercicios sobre Grotowski, estaba toda la influencia de la creación colectiva latinoamericana, con Buenaventura, con Boal, y se probaba todo ese tipo de cosas. Y tú sabes que es algo que yo nunca he dejado. Donde yo trabaje, puedo dirigir una obra en el Teatro de la Universidad del Pacífico. El año pasado hice La Celestina, y, y trabajamos con los actores. No solamente hicimos un curso, yo hice un curso con ellos sobre historia del teatro español de la época, sino, por ejemplo, hicimos todo un trabajo sobre el texto. Eh, la obra está escrita en este español, no es en verso, ¿no? Es en prosa, pero es un español un poco difícil a veces porque además es una mezcla entre algo muy literario con los personajes de Calixto y Melibea y digamos el habla del casi ampa con los otros personajes. Y yo decidí, cuando se me dio la posibilidad, me ofrecieron dirigir algo en la Universidad del Pacífico y yo quería hacer La Celestina, porque además yo tengo un taller con escena contemporánea, que es un taller la idea de mi taller es, durante un año, actrices y actores que ya tienen algún grado de formación hacen materiales poco comunes y difíciles conmigo, como una manera de afianzar su entrenamiento, porque la mayoría de actores en Lima, que creo que es lo que pasa no solo en nuestro país, sino en general, eh, hacen básicamente realismo, ¿no? Que se vuelve una cosa un poco televisiva, a veces no es que tenga nada en contra de eso, pero es que a veces me parece muy limitado, ¿no? Y no se conocen otros estilos, no se trabajan otras cosas. Entonces, por ejemplo, el primer día de la primera lectura de la Celestina, la sensación era terrible, ¿no? O sea, los actores estaban aterrados y empezamos a hacer un trabajo minuciosísimo. No cambiamos más que creo que dos palabras, de encontrar detrás del texto lo que realmente estaba pasando. Entonces, los actores y las actrices reescribían el texto
en su propio, lenguaje, en su propio, todo, ¿ah? Entonces, cuando decían el texto de Rojas, lo que había detrás era ese otro texto. Entonces, el texto funcionaba muy bien. Yo sé que los primeros 5 o 10 minutos la gente se quedaba un poco desconcertada, pero después de un rato podías entender todo lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, esta idea de investigar, ya, como digo, tanto investigar teóricamente como prácticamente, es algo que yo me llevaré siempre. Y eso viene de la universidad, primero de la universidad y después del teatro universitario, ¿no? Y que me parece que se diluye este aspecto de la investigación que yo también destaco y rescato, se diluye un poco con esa suerte de televisación teatral que me parece es una consecuencia de esta pérdida de la independencia. No sé si estoy tan mal. Es verdad, es verdad. El gran problema de ser freelance, lo bueno, y yo en ese sentido soy una persona privilegiada, creo que también me lo merezco, no voy a ser falsamente modesto, porque he trabajado un montón, digamos, y creo que soy bueno en lo que hago. Pero tengo pues la posibilidad de trabajar en distintas instancias y también tengo, digamos, mi espacio personal con escena contemporánea. El gran problema es que, el gran problema que pasaba hasta que vino la cuarentena y la pandemia, es que es muy difícil ensayar, porque todo el mundo anda metido en 50 cosas. Por razones también, o sea, si quieres vivir de esto, y es posible, pero evidentemente el costo de vivir del teatro, digamos, o de la actuación, es que tienes que hacer, yo tenía como 4 o 5 trabajos simultáneos, como todo el mundo, ¿no? Enseñar, ¿no? Enseñar aquí, enseñar allá, tener un taller, enseñar en la universidad, hacer a veces locuciones para comerciales, ¿no? Usando mi voz, que me ha ayudado mucho, que eso ha ayudado a completar el presupuesto. Pero el problema es que no hay tiempo para concentrarse. Entonces yo creo que se ha diluido, o sea, eso de lo que tú hablas, esta televisación, es porque no hay espacio para que haya otra cosa, ¿no? O sea, hacer obras que planteen, creo que está cambiando, ¿eh? Porque ahora creo que hay una nueva generación, los que ahora tienen veintitantos, que está cambiando eso, que me parece muy bien. Pero a veces creo que esta especie de necesidad bueno, de ganarse la vida haciendo esto, te obliga a una dispersión que es peligrosa, pues. Entonces, claro, yo extraño mucho, yo lo impongo cuando trabajo, ¿eh? O sea, para mí, yo no soy el tipo de director que llega y les dice, bueno, apréndanse la letra y ahí vamos a ver qué. No, hacemos un trabajo siempre. Pero claro, nunca es el trabajo que me gustaría hacer. O sea, no hay tiempo. Me ha pasado, les puede parecer un poco exagerado, pero me ha pasado al dirigir algunas obras grandes donde la primera vez que todo el elenco estuvo junto fueron los últimos ensayos en teatro, donde yo lo que tenía que hacer era tener una capacidad, siempre tenía extraordinarios asistentes, y armábamos las piezas, cada pieza, ¿no? Y lo que hacías al final es las juntabas, como si fuera cine. Y Eso te iba a claro, decir. O sea, era como cine. el término que estaba subrayando de televisación también lo hacía porque yo creo al menos que tu propuesta siempre ha sido cinematográfica. Bueno, sí. Bueno, Siempre ha sí, tenido sí, ese sí. elemento, ¿no? Sí, bueno, sí, hay una cosa, sí, es verdad, pero quizás esta idea no tanto con esta idea de editar, ¿no? Aunque es un lindo ejercicio, ¿ah? A mí me ha servido, porque claro, llega un momento en que tú te empiezas a frustrar y a decir, nunca puedo ensayar con todo el mundo, nunca puedo, y entras en una zona que no sirve. Entonces, yo decía, ok, dividía todo, eso siempre hago, divido la obra en secuencias muy precisas, en cada secuencia sé exactamente quiénes están, entonces lo que me puede llevar a ensayar en una tarde distintas secuencias de la obra, en lugar de ensayar la obra cronológicamente. Eso es bueno, lo malo de eso es que
se pierde algo que para mí es fundamental, y en ese sentido la investigación también es importante, que es este espíritu de grupo. Al final aparece, porque el hecho de ensayar tanto y hacer funciones juntos crea una sensación de grupo. Pero yo extraño mucho el grupo ensayo, por ejemplo, y extraño mucho a Soledad Mendoza, ¿no? Soledad Mendoza era la productora de Umbral conmigo y las decisiones las tomábamos pues juntos, ¿no? O de repente ella venía y me decía, esa escena no funciona, en privado, ¿no? O me decía, eso no, eso está muy aburrido, esta obra, acá pasa esto con esto. O sea, habían como interlocutores. En el grupo ensayo éramos 3 directores, 4 con Gianfranco después. Y entonces la regla en el grupo ensayo es que tú tenías que actuar en los montajes de los otros. Era un desafío, ¿no? Pero después nos encerrábamos nosotros y nos decíamos cosas muy duras. Y no por hacernos daño, sino porque pensábamos en el grupo y porque no era tu montaje, era el montaje del grupo. El grupo. Entonces, claro, nosotros no éramos Viviascani porque Viviascani además crea sus propios espectáculos, evidentemente, ¿no? Ellos no, salvo la Antígona de Watanabe, ellos no trabajan sobre un texto preexistente, etcétera, pero en ensayo donde sí queríamos trabajar sobre textos preexistentes, también había esta idea de la opinión grupal, de la decisión grupal. Al final, por supuesto, la decisión última era del director, pero habían estos especies de consejos, así, como los consejos de la mafia, donde nos decíamos cosas muy fuertes a veces, ¿no? Y todo para bien, pero era importante, eso porque te dabas cuenta, ¿no? A mí me pasó en Umbral cuando hicimos La Nona, yo actué y dirigí, cosa que no le recomiendo hacer a nadie, pero en ese momento tuvo que ser así, pero la condición era que, bueno, La Nona es una obra argentina, hay la persona, no es la protagonista, pero la persona del título es una mujer de 100 años que se come todo y se busca que sea interpretada por un hombre. Entonces yo estaba haciendo el personaje y claro, me permitía, como estaba sentado la mayor parte del tiempo, ver lo que pasaba, entonces yo podía dirigir a los demás. Pero Gianfranco Obrero Te y iba a Jaime decir, sí. Lertora, que estaban en el elenco, me dirigían a mí. Y un día se me ocurrió, y dije, en esta escena creo que la nona agarra 2 cuchillos y es una cosa con unos cuchillos. Y yo estaba feliz con la idea. Y de repente Jaime y Gianfranco me dijeron, no, eso no puedes hacer, porque eso implicaría una visión de la nona que va en contra de lo que estamos haciendo. O sea, la nona no es un personaje sádico, no es un personaje maligno, es una persona anciana con Alzheimer, con esclerosis. Y yo al comienzo fue como, no, pero es una muy buena idea.